Bienvenidos a Estación Literaria. Soy el docente Juan Esteban Montaño Peláez, licenciado en Filosofía y Letras y magíster en Educación. Estoy en la institución educativa Marco Fidel Suárez, municipio de Andes. Hoy vengo a presentarles con un grupo de estudiantes excelentes de calidad en su integridad y sobre todo académicamente. Vamos a presentar sobre la literatura, unos libros que nos van a llevar a la trascendencia, al caminar y sobre todo a motivar esa parte del lenguaje que es el centro de donde conocemos tantas experiencias, acontecimientos, vivencias, que nuestros autores nos van a ayudar a formarnos como personas y sobre todo como personas íntegras. Hoy les voy a hablar sobre un libro que he estado leyendo que se llama Ojos de perro azul de Gabriel García Márquez. Este libro trae en él 12 cuentos. A continuación les leeré un pequeño fragmento de uno de los cuentos. Este cuento se llama La tercera resignación. Allí está otra vez ese ruido, aquel ruido frío, cortante, vertical, que ya tanto conocía, pero que ahora se le presentaba agudo y doloroso, como si de un día a otro se hubiera desacostumbrado a él. Le giraba dentro del cráneo vacío, sordo y punzante. Un panal se había levantado en las 4 paredes de su calavera. Se agrandaba cada vez más en aspirantes sucesivos y le golpeaba por dentro, haciendo vibrar su tallo de vértebras con una vibración destemplada, desentonada, con el ritmo seguro de su cuerpo. Algo se había desadaptado en su estructura material de hombre firme, algo que las otras veces había funcionado normalmente y que ahora le estaba martillando la cabeza por dentro con un golpe seco y duro, dado por unos huesos de mano descarnada, esquelética, y le hacía recordar todas las sensaciones amargas de la vida. Este es un pequeño fragmento de este libro. Este cuento, que se llama La tercera resignación, nos habla sobre el amor y la pérdida de identidad. Creo que es un cuento que me ha enseñado mucho, ya que trata de una persona que al nacer le diagnostican una enfermedad que se trata de que él está muerto en vida y las demás personas no lo pueden percibir así. Solo él sabe que él está vivo y solo él percibe las demás personas a su alrededor. Este libro nos inspira a pensar de diferentes formas y a conocer las diferentes perspectivas de las personas. El segundo cuento se llama Ojos de perro azul. También les leeré un pequeño fragmento. Entonces me miró. Yo creía que me miraba por primera vez, pero luego, cuando dio la vuelta por detrás del velador y yo seguía sintiendo sobre el hombro, a mis espaldas, su resbaladiza y oleosa mirada, comprendí que era yo quien la miraba por primera vez. Encendí un cigarrillo, tragué el humo áspero y fuerte, antes de hacer girar el asiento, equilibrándolo sobre una de las patas posteriores. Después de eso, la vi ahí, como había estado todas las noches, parada junto al velador, mirándome. Durante breves minutos estuvimos haciendo nada más que eso, mirarnos, yo mirándola desde el asiento, haciendo equilibrio en una de las patas posteriores, ella de pie, con una mano larga y quieta sobre el velador mirándome. Bueno, este cuento también fue uno de los que más me gustó, ya que habla de cómo dos personas trataban de encontrarse en la vida real y esas dos personas solo podían observarse en los sueños. Creo que este cuento es algo también muy inspirador que nos habla sobre el amor y sobre la conexión que hay entre dos personas. Hola, hoy voy a hablar sobre El túnel. El autor es Ernesto Sabato. Voy a leer un pequeño fragmento. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente ni por qué, en realidad siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase "todo tiempo pasado fue mejor" no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que felizmente la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos, y así casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor. Si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado,
Recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. ¿Cuántas veces he quedado aplastado durante horas en un rincón oscuro del taller después de leer una noticia en la selección policial? Pero la verdad es que no siempre lo más vergonzoso de la raza humana aparece allí. Hasta cierto punto, los criminales son gente más limpia, más inofensiva. Esta afirmación no la hago porque yo mismo haya matado a un ser humano. Es una honesta y profunda convicción. Un individuo es pernicioso, pues se lo lidica y se acabó. Eso es lo que yo llamo una buena acción. Piensa en cuánto peor es para la sociedad que ese individuo siga destilando su veneno y que en vez de eliminarlo se quiera contrarrestar en su acción recurriendo a anónimos, maledencia y otras bajezas semejantes. En lo que a mí se refiere, debo confesar que ahora lamento no haber aprovechado mejor el tiempo de mi libertad. Liquidan 2 a 6, 7 tipos que conozco. Bueno, este libro trata sobre un pintor llamado Juan Pablo Castell, quien es un chico apasionado por el arte y la pintura. En una exhibición de pintura donde él exhibe sus cuadros, le llama la atención una chica llamada María, donde en primera vista se enamora apasionadamente, porque esta chica vio el cuadro y detalló completamente una figura que ninguna persona había notado. Juan Pablo se enamora de esta chica. Después de eso la encuentra en la calle, después se conocen, salen y los dos se enamoran. Después de largo tiempo, Juan Pablo Castell se da cuenta que María tiene marido. El marido es un chico ciego y a Juan Pablo se llena de rencor. Después de esto, María se va para otro pueblo donde conoce a otro chico y también se enamora, que también era su pareja. Después Juan Pablo, lleno de rabia, se da cuenta de que tiene marido y que también era su amante, y entonces lleno de rabia después va a buscarla donde María estaba. Lleno de rabia coge un cuchillo y finalmente la mata, donde pierde la vida obviamente María, y es allí donde está en la cárcel. En la cárcel es donde escribe este libro. A mí me parece que este libro así concuerda la historia. Este libro es intriga porque siento que Juan Pablo no debió haber hecho eso con María, porque mató a ese ser que tanto quería. Hola, mi nombre es José Miguel Sierra. Yo soy del grado 11º de la institución educativa Marco Fidel Suárez. El libro que les traigo el día de hoy es De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Este libro trata sobre la historia de un club en el que se reúnen muchos veteranos y apasionados a las armas, en los cuales luego de la guerra de Estados Unidos, de la guerra civil de Estados Unidos, no pudieron calmar su furor sobre la guerra, por lo que el presidente de este club, el señor Barbicante, un señor muy serio y formal en todas las reuniones, que siempre se mantenía callado, postuló una idea revolucionaria para todos los integrantes del club, el cual era lanzar un proyectil hacia la luna. Esta idea descabellada, pero a su vez muy agradable para todos los amantes de las armas, se extendió por todo Estados Unidos, además de todos los rincones del planeta, en donde con el impulso que tuvo esta idea, alrededor de todo el mundo se recogieron los fondos necesarios para realizar esto, y los integrantes de algún club se reunieron para hacer realidad esta idea, en la cual formularon cómo sería el cañón para enviar este proyectil que planeaban enviar hacia la luna, la composición del cargamento y la pólvora que debería necesitar para enviarse, además de cómo sería el proyectil. Luego de todo este avance que lograron tener para ya lograr su objetivo,
llegó una carta de aquel ser misterioso que postulaba hacer una bala cónica en lugar de una cilíndrica. Este personaje desconocido le dio una vuelta a toda la idea que tenían postulados y la expectativa de todo el mundo. Tras esta vuelta de este acontecimiento alrededor del mundo, aquel personaje misterioso que había postulado esta curiosa idea no tardó en llegar al sitio de construcción de este gran proyecto. Tras la llegada del señor Miguel Ardán, aquel personaje misterioso que había postulado esta propuesta de ser el primero en ser enviado junto al proyectil a la Luna, se organizó una ponencia en la que ellos, los integrantes del Gun Club, los principales interesados y los principales causantes de que esta propuesta se hiciera por primera vez posible, le quisieron comentar al mundo todo lo que planeaban hacer y cómo lo planeaban hacer, además de mostrar el proyecto colosal que ya habían creado. En esta ponencia, el señor Miguel Ardán postuló cómo sería su viaje a la Luna, mientras que en el público hubo un personaje que se negó a todo él. Este personaje era el capitán Nicole, un especialista en armaduras que estaban en brutal desacuerdo con el señor Barbicante, quien era especialista en creación de proyectiles capaces de atravesar cualquier coraza, algo que el capitán quería evitar a toda costa. En esta encarnizada batalla, el señor Barbicante y el coronel decidieron hacer un enfrentamiento, en el cual, si no hubiera sido por la intervención del señor Miguel Ardán y el secretario de algún club, hubiera terminado en el deceso de alguno de estos dos personajes. Tras haber acordado los dos personajes, junto a Miguel Ardán, Barbicante, el coronel y Miguel Ardán decidieron irse juntos en el proyectil, el cual fue lanzado en una fecha de octubre según las especificaciones que había dado el Instituto Meteorológico de Cambridge. Al llegar la hora establecida, el proyectil fue lanzando un estruendo que sacudió a todo el planeta, deformando el propio terreno en el que se había construido el cañón. El estampillo dejó a sordos a muchas personas a kilómetros a la redonda. Lanzando un numeraladio de humo al cielo que dejó a la tierra ennegrecida por 5 días. Durante estos 5 días, nuestros personajes dentro del proyectil adaptado para su supervivencia en el espacio discutieron temas como física y química en el espacio, en donde explicaron cómo fue posible su lanzamiento, detallaron sucesos que iban aconteciendo y demás cosas que veían referente a la Luna, que poco a poco iba siendo un objetivo más cercano. Al parecer, cuando estaban llegando, entre tantas sus discusiones, notaron de que su objetivo estaba un poco desviado. Y para su desgracia, parece que su proyectil se había desviado de su objetivo, en donde no pudieron impactar contra la Luna. Pero por fortuna de nuestros personajes, ese no fue su final, ya que al no haber impactado contra la Luna, su trayectoria desviada no los envió lejos. Afortunadamente los devolvió a su lugar de origen. Al final de nuestra historia, nuestros personajes, gracias a este pequeño error de cálculo, pudieron volver de un viaje que posiblemente no hubiera tenido retorno, siendo estos encontrados por un grupo de rescate que se había dirigido hacia ellos tras el aviso de unos marineros que estaban cerca. Este libro es muy bueno para todas las personas que quieren conocer sobre historias de ciencia y ciencia ficción. Además de que este libro, además de estar adaptado en un siglo o en un tiempo en el que la ciencia del espacio específicamente no estaba tan desarrollada, abarca temas revolucionarios para la época, como los otros títulos del señor Julio Verne han hecho hasta ahora. Hola, hoy les voy a hablar sobre la metamorfosis. Su autor es Franz Kafka. A continuación les voy a leer un pequeño fragmento. Cuando tras unos sueños intranquilos, Gregorio Samsa despertó esa mañana. Se encontró convertido en un enorme insecto. Yacía sobre el duro caparazón y, si levantaba un poco la cabeza, veía su vientre oscuro, abombado, dividido a trechos por refuerzos en forma de arco, en cuyas prominencias la colcha apenas podía sostenerse, pues parecía a punto de resbalar por completo.
Sus numerosas patas, ridículamente delgadas en comparación con el volumen anterior de sus piernas, se agitaban desválidas ante sus ojos. ¿Qué es lo que me ha ocurrido?, pensó. No se trataba de un sueño. Su habitación, una habitación humana, corriente, quizá solo excesivamente pequeña, aparecía como de ordinario entre sus 4 familiares paredes. Bueno, este libro nos habla sobre Gregor Samsa, un viajante de comercio que trabajaba para mantener a su familia y un día despertó convertido en un insecto gigante. Mientras el libro avanza, vemos cómo Gregorio va experimentando sentimientos de angustia, tristeza, confusión y vergüenza. Bueno, también vemos cómo su familia lo desprecia o lo rechaza por su apariencia física y porque éste ya no puede llevar dinero a la casa. Gregorio igualmente sentía todavía mucha lealtad y mucho amor por su familia, a pesar de lo que la familia le hacía. Y Gregorio se sentía un poco culpable y responsable por esto. Bueno, básicamente el libro trata sobre cómo Gregorio va evolucionando y cada vez va teniendo más cambios físicos y su familia pues lo desprecia o lo hace a un lado o lo ignora. Bueno, el final de este libro es la muerte de Gregorio. Al final vemos cómo la familia se siente aliviada por la muerte de Gregorio, ya que cuidar a Gregorio no era algo fácil o algo que le gustara hacer a su familia. Bueno, yo les quiero compartir una reflexión que me dejó este libro. La reflexión es la siguiente: todos se van a querer mientras les sirvas, pero te van a despreciar cuando dejes de hacerlo. Esta reflexión la encontramos cuando la sociedad y la familia se aleja de Gregorio por su forma física y porque ya Gregorio no tiene nada para ofrecerles y no puede trabajar para sustentarlos o ayudarles. Espero, querida teleaudiencia, que les haya gustado toda esta literatura, todos estos caminos, todas estas experiencias y vivencias. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden, las bibliotecas es el centro del conocimiento y sobre todo del aprendizaje y del crecimiento académicamente y también como persona. Esto fue Estación Literaria.